Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre la reproducción humana. En este video, primero hablaremos sobre la anatomía del sistema reproductor masculino, sistema reproductor femenino, y posteriormente vamos a hablar sobre el control hormonal en la mujer a través del ciclo menstrual. Primeramente, tenemos que definir el concepto de reproducción, un proceso biológico cuya finalidad es mantener la especie y que todo ser vivo se reproduce y puede optar a dos formas de reproducción: la reproducción asexuada y la reproducción sexuada. Dentro de la reproducción asexuada, los descendientes generalmente son idénticos al progenitor. En cambio, en la reproducción sexuada existe variabilidad genética porque en la reproducción sexuada se forman las células sexuales o gametos a través del proceso que revisamos anteriormente, que es la meiosis. Comenzamos con el sistema reproductor femenino. En la mujer, el sistema reproductor está formado por genitales internos y externos. Las gónadas femeninas corresponden a los ovarios y estos órganos son los encargados de secretar las hormonas femeninas y es dentro de ellos donde madura el folículo y el futuro óvulo. Tenemos posteriormente las trompas de falopio, el útero y la vagina. Y dentro de los genitales externos revisamos la vulva como estructura protectora de las estructuras internas femeninas. Acá en la diapositiva podemos observar las gónadas que corresponden a los ovarios, que están ubicados en el interior del cuerpo de la mujer, la región pélvica. Estas gónadas se comunican con el útero a través de las trompas de falopio, también llamadas oviductos, que es donde se produce la fecundación, la unión de ambos gametos. Y tenemos después un órgano único que es el útero, un órgano de musculatura lisa, del tamaño de un puño, pero que tiene la capacidad de contraerse y de dilatarse para poder albergar a un nuevo ser durante, en el caso del ser humano, 38 a 40 semanas. La parte inferior del útero encontramos el cuello uterino, donde se produce la última capacitación y selección de los espermatozoides que pueden pasar hacia las trompas de falopio. Y finalmente tenemos el canal vaginal, un canal que tiene varias funciones. Dentro de ellas, a través de él se expulsa el flujo menstrual. A través del canal vaginal nace un nuevo ser por parto natural y además a través del canal vaginal se produce el coito. En el círculo que nos aparece en la diapositiva tenemos que destacar la presencia de las paredes internas del útero que corresponden al endometrio. Endometrio, capa mucosa que se forma todos los meses a partir de la pubertad y se expulsa también a partir de la pubertad a través de la menstruación. En el caso del sistema reproductor masculino, también tenemos la presencia de gónadas y de genitales. Lo vamos a mostrar de inmediato para poder ir explicando. En el caso del varón tenemos las gónadas masculinas que corresponden a los testículos y estas gónadas en su interior contienen unos túbulos denominados túbulos seminíferos donde se produce la espermatogénesis. Y además dentro de estos testículos existen unas células llamadas células de Leydig o células intersticiales que son las encargadas de la secreción de la testosterona, hormona responsable del desarrollo de las características sexuales secundarias en el varón. Bueno, estas gónadas, a diferencia de la mujer, se encuentran fuera del cuerpo del hombre, ya que las células sexuales masculinas son muy sensibles a las altas temperaturas. Posteriormente, sobre los testículos tenemos el epidídimo
lugar donde se almacenan los espermatozoides. Y tenemos desde lo epidídimo los conductos que corresponden en número 5, el conducto deferente, por donde los espermatozoides viajan a través de pequeñas contracciones, porque todavía no tienen movilidad propia, viajan para juntarse con las secreciones que les van a entregar las vesículas seminales, que están marcadas ahí con el número 8, la próstata, que está marcada con el número 7. Estas son vesículas y glándulas encargadas de la producción del líquido seminal, un líquido muy rico en fructosa que al unirse con los espermatozoides forman el semen y ahí los espermatozoides adquieren movilidad propia. Una vez que reciben este líquido seminal, los espermatozoides pasan por el conducto eyaculador y antes de entrar a la uretra para ser expulsados hacia el exterior, se encuentran con unas glándulas que están a la entrada de la uretra, que corresponden a las glándulas de Cooper o glándulas bulbouretrales, que son las que neutralizan el interior de la uretra por el posible pH ácido que pudo haber dejado la orina en el interior de la uretra. En ambos sistemas, tanto femenino como masculino, se produce la gametogénesis, proceso que habíamos revisado anteriormente, y este proceso ocurre tanto en los ovarios como en los testículos. En el caso del hombre, la espermatogénesis se produce en el interior de los túbulos seminíferos, que son los conductos que están dentro del testículo. Y la espermatogénesis, como se muestra acá, va desde las periferias del túbulo hacia el interior, pasando por los estados que habíamos revisado anteriormente, estado de espermatogonio, citos primarios, citos secundarios, espermátidas y espermatozoides. En el caso de la mujer, recordemos que este proceso comienza antes del nacimiento, la ovogénesis, y se distinguen también 3 etapas: la proliferación o multiplicación, el crecimiento y la maduración. Recordar que la mujer nace con un determinado número de ovocitos primarios y que a partir de la pubertad estos van a comenzar a madurar a través del ciclo femenino. En esta imagen vemos el ciclo menstrual. Para poder entender el ciclo menstrual, ustedes tienen que tener claro que este ciclo consta de un ciclo ovárico, lo que pasa en un ovario, y un ciclo uterino, lo que va pasando en forma paralela en el útero. El ciclo ovárico consta de 3 etapas durante un mes: la fase folicular o preovulatoria, la ovulación y la fase postovulatoria o fase lútea. Paralelo a esto, en el útero ocurre el flujo menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Veamos, todo esto está regulado por las hormonas adenohipofisiaria, folículo estimulante y luteinizante. La hormona folículo estimulante, el primer día del ciclo, comienza a madurar el folículo que está dentro del ovario. Es decir, el ovocito primario con el que nació la niña comienza a madurar por acción de la FSH. En esta maduración, que puede durar 12 a 13 días, las células que rodean al ovocito, llamadas células foliculares, comienzan a secretar estrógenos. Y los estrógenos, que son hormonas femeninas que se dan en muy altas concentraciones en la primera etapa del ciclo, son las encargadas, por un lado, del desarrollo de las características sexuales secundarias y, por otro lado, de la etapa proliferativa del endometrio, es decir, de la formación del endometrio. Llegado el día 12, cuando el ovocito ya está maduro y ya no se llama folículo primario, sino que ya se denomina folículo de Graf, los estrógenos, por retroalimentación negativa,
inhiben a la adenohipófisis y la adenohipófisis genera el pic de la LH, hormona luteinizante, hormona responsable de la ovulación, es decir, de la salida del ovocito 2 desde el ovario hacia las trompas de falopio. Este es el periodo fértil de la mujer. El ovocito 2 se encuentra en las trompas de falopio listo para ser fecundado. Las células foliculares que quedaron dentro del ovario, que albergaban al ovocito 2, pasan a llamarse cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y la hormona luteinizante va a estimular al cuerpo lúteo para que éste, en la fase lútea, comience a secretar progesterona y estrógenos. Y la progesterona en la etapa lútea va a ser la encargada de engrosar el endometrio, fase secretora del endometrio. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, en la fase lútea el endometrio alcanza su máximo grosor. Es tanta la concentración de progesterona que esta hormona, por retroalimentación negativa, inhibe la adenohipófisis y la adenohipófisis inhibe la secreción de LH y la concentración de progesterona disminuye. Y al disminuir la secreción de progesterona, como ustedes ven en el gráfico, se produce el flujo menstrual. Y ese día que se produce el primer día del flujo menstrual va a ser el inicio de un nuevo ciclo, es decir, que la adenohipófisis vuelve a enviar FSH para que empiece a madurar un nuevo folículo. De estas tres etapas ováricas, la folicular, la ovulación y la lútea, la que tiene una duración más variable es la folicular, para estos ciclos que son un poco irregulares. Muchas gracias.